Hoy les voy a presentar la primera de varias partes que hablan sobre la segmentación de mercados para que ustedes la puedan aplicar a sus campañas de marketing digital. La segmentación del mercado o los segmentos del mercado son un concepto que está íntimamente relacionado con la planeación del marketing digital estratégico y obviamente con el público objetivo de cualquier negocio. Todos los que quieran despuntar en un entorno tan competitivo como el de hoy en día tienen la obligación de conocer de forma muy clara su nicho de mercado. De hecho, existe un error que cometemos con mucha frecuencia y es el dar por sentado las obvias diferencias que existen entre los diferentes grupos de personas. Y sin considerar este hecho, les hacemos llegar la misma publicidad aburrida a todos. Claro, les resulta irrelevante, por ende, no dan clic. Recordemos que uno de los pasos principales a la hora de generar, ya sea un social media plan o nuestro propio plan de marketing digital, es justamente el de definir los segmentos o grupos de personas de interés. Por lo que al ignorar por completo este paso, ello redundará en una pérdida cuantiosa de dinero. Pero antes de entrar en detalle, revisemos algunos conceptos básicos acerca de las características de un segmento de mercado que debemos entender con toda claridad. En primer lugar, deben ser medibles, es decir, que podemos de poder medir el tamaño de cada uno de los segmentos, ya que de lo contrario no podemos determinar a qué cantidad de personas nos estamos dirigiendo. Deben ser accesibles. Tomemos en consideración que de nada sirve identificar un segmento que sea rentable si no contamos con los recursos necesarios para poder atenderlo de una forma eficaz. Deben ser sustanciales. Para que una segmentación resulte comercialmente viable, los segmentos de mercado también deben ser lo suficientemente grandes para que estos sean rentables. Finalmente, deben ser accionables, es decir, que podamos hacer una estrategia de marketing que nos permita cubrir a cada uno de los segmentos planificados para nuestras campañas. Y entonces, ¿qué es la segmentación de mercados? Un segmento de mercado es un grupo de consumidores que comparten una serie de necesidades comunes que los van a diferenciar de otros segmentos. Dicho de forma expresa, que van a responder del mismo modo o de una forma bastante similar a las acciones de marketing que nosotros realicemos. Por lo que nuestro objetivo será identificar esos segmentos y tratar de ofrecerles una propuesta que se adapte de forma óptima a sus necesidades. Básicamente, la definición de segmentación de mercado la podríamos entender como un proceso en el cual hay que dividir el mercado en grupos más pequeños, que obviamente comparten intereses y características en común. Y que además, en base a esas diferencias, cada grupo puede llegar a necesitar productos o estrategias de marketing diferenciados. A estos grupos también se les puede llamar segmentos. Y entonces, ¿cómo debemos partir el pastel? ¿Qué tamaño de rebanada debemos cortar?
Para aclarar esta duda, les comento que esto se hace en base a unos criterios llamados criterios de segmentación de mercados. Para comenzar, debemos establecer cuál es la diferencia entre mercado meta y segmento de mercado. Como ya sabemos, lo que hace la segmentación es dividir el pastel en trozos, mientras que el mercado meta u objetivo va a ser el trozo de pastel que nosotros nos vamos a comer. Entendamos que la función de tener claramente definido un mercado objetivo es la de poder evaluar cuál es el atractivo o posible rentabilidad de cada segmento de mercado y poder decidir a cuántos de ellos vamos a atacar. Decisión que obviamente va a depender de los recursos financieros y materiales, así como de las capacidades de las que disponga nuestra propia empresa. Entonces, debemos preguntarnos, ¿cuál es el objetivo de hacer segmentación? Y claro, la respuesta es muy sencilla. Segmentamos para poder dirigir las acciones de marketing concretas a un público que tiene entre sí variables comunes. Para aterrizarlo, te pongo un ejemplo. Imagínate que tú estás pensando cómo hacer una campaña en Facebook Ads y dudas cómo es que puedes segmentar a tu público. Para esto, obviamente ya antes analizaste los gustos, intereses y motivaciones de tu cliente ideal. Y has llegado a la conclusión de que uno de los segmentos de personas más interesados en tus productos o servicios tienen como interés común el fútbol. Por lo tanto, si tú creas anuncios con ciertas temáticas relativas a este deporte, seguramente vas a conseguir aumentar el CTR de tus anuncios, ya que tu público objetivo se sentirá más identificado con tu publicidad. Y así, de esta forma, también lograrás optimizar los recursos y las capacidades de las que dispone tu empresa. Si tenemos unos recursos financieros limitados para hacer nuestras campañas de marketing digital, es claro que deberemos optimizar al máximo nuestros anuncios y la mejor manera de lograr esto es mostrarlos a las personas correctas. Obviamente, ya deberíamos haberlas analizado de manera previa y conocer los elementos comunes que tienen unos grupos contra otros. Y desde el punto de vista del marketing digital, ¿qué significa la segmentación? Partamos del hecho que debemos tener una estrategia, un producto diferente, un precio diferenciado y una comunicación adaptada para cada segmento, por lo que tendremos que adaptar las variables precio, producto, promoción y distribución a las necesidades de cada segmento. Una vez establecida esta premisa, digamos entonces que para entender la segmentación desde la perspectiva del marketing, hay que diferenciarla en dos ángulos diferentes. La segmentación desde el punto de vista de la demanda. Aquí entendemos por segmento de mercado una parte del mercado que tiene una o más características o atributos que los diferencian del resto de los segmentos.
La segmentación desde el punto de vista de la oferta. Mientras que desde el punto de vista de la oferta, es decir, del lado de la empresa, la segmentación del mercado es una estrategia de marketing que permite conseguir mayores ventajas competitivas. La estrategia básicamente consiste en identificar y localizar aquellos segmentos que son más atractivos para la empresa, bien por el volumen que representan o por el posicionamiento de la propia empresa. Y una vez definido el tema, entonces vamos a atacarlos, utilizando para ello, obviamente, la menor cantidad de recursos disponibles en función a nuestro objetivo de marketing. Amigos míos, aquí terminamos por hoy. Espero que este video les haya sido instructivo y que los conocimientos obtenidos los pongan hoy mismo al servicio de sus campañas de marketing digital. No se olviden de seguirme a través de mis redes sociales, que les dejo al final de este video. Los espero en nuestra próxima sesión, donde veremos las ventajas y variables de la segmentación. Nos vemos pronto.